Ecuador sigue haciendo frente a una espiral de violencia en el servicio carcelario y a la vez llueven críticas sobre el gobierno del presidente Guillermo Lasso por no atender este tema. En lo que va del 2022, los motines se han cobrado la vida de al menos 100 presos. Desde el 2020 la cifra ya llega a 450 presos que han fallecido en los diferentes motines que han tenido lugar en ese país suramericano. El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad tiene a su cargo 36 cárceles en todo el país. El director de esta entidad pública, Pablo Ramírez, anunció su retiro del cargo, dejando aún más a la deriva al sistema carcelario ecuatoriano. Los constantes motines, las muertes y las disputas entre pandillas y grupos ligados al narcotráfico se han convertido en un cóctel perfecto para una crisis que el gobierno no ha podido hacer frente y tampoco ha podido comenzar a revertir. El Comité Permanente de Defensa de los Derechos Humanos ha cuestionado el rol del Estado ecuatoriano. Ha considerado también catalogar la crisis carcelaria como un genocidio, porque más allá de lo que el Estado no ha hecho, esto se ve en los esfuerzos insuficientes para evitar las matanzas, tampoco no ha tomado ningún tipo de medidas para evitar el ingreso de las armas, de las municiones, explosivos, a las diferentes cárceles de este país, lo que deja en evidencia que también hay un sistema completamente corrupto e infiltrado por las bandas criminales. ¿Por qué está fuera de control entonces la crisis carcelaria en Ecuador? ¿A qué se debe la incapacidad del gobierno del presidente Lasso? ¿Y qué tan permeado por el crimen está el sistema carcelario ecuatoriano? Lo vamos a analizar, vamos a conversar sobre este tema y para eso hemos invitado a Saudia Leboyer. Ella es periodista, docente universitaria. También está con nosotros Mario Pazmiño, él es consultor general en seguridad y defensa, exdirector de inteligencia de Ecuador y también es catedrático de la Universidad Uniandes en la ciudad de Quito. Ustedes, nuestros televidentes, también les recuerdo que pueden ser parte del debate, de esta conversación, del análisis, por supuesto. Dejen sus comentarios y sus preguntas a través de las redes sociales. Estamos en Twitter, en Facebook, en Instagram. Nos encuentran como @eldebate_F24 y @Santilogo, que es mi cuenta personal. El numeral es el debate F24. No olvide también que todos los contenidos de este programa los encuentra también en podcast. Estamos en diferentes plataformas, por supuesto. Estamos en Apple Podcast, en Spotify, en Deezer y en TuneIn. Muy bien, pues le doy la bienvenida entonces a nuestra primera invitada, Saudia, en la ciudad de Quito, para comenzar con el punto de partida. Crisis carcelaria sin fin, tal cual como hemos anunciado en la promo de este programa. ¿Qué es lo que sucede allí, Saudia, desde su punto de vista? Adelante, bienvenida. Gracias, buenas tardes. Bueno, la crisis carcelaria, como ustedes bien anunciaban, empieza hace 2 años y hay estas constantes matanzas. Lo que hay ahí es un problema que no hay una idea clara de qué hacer con las cárceles. No es solamente un tema de hacinamiento, esto ya ha estado más que diagnosticado. Se ha dicho que, de hecho, el comité que intervino en la matanza que hubo hace algunos meses y que estuvo presidido por gente que ha trabajado con pandillas, dice que están las cosas bien diagnosticadas. El problema es cómo esto se puede articular en una política de seguridad integral en el país, porque las cárceles están reflejando, la violencia de las cárceles está reflejando la violencia que hay en las calles. El Ecuador lamentablemente se ha convertido en uno de de los países más peligrosos, especialmente la ciudad de Guayaquil, que bueno, es por ser una ciudad grande, pero hay problemas en Esmeraldas, en Sucumbíos y en buena parte de la costa por el tema del narcotráfico. Es la opinión de Saudia, nuestra primera invitada. Ahora le doy la palabra a Mario, también en la ciudad de Quito. Crisis carcelaria sin fin. Mario, ¿qué es lo que está pasando? Y sobre todo lo que llama la atención es esa incapacidad que hay para hacer frente a los diferentes motines, evitar que esto suceda al interior de las cárceles. Gracias, buenas tardes. Un cordial saludo para los televidentes y un cordial saludo también para Saudia. A ver, lo que tenemos al momento en el contexto carcelario, primero hay que decirlo frontalmente, existe una improvisación gubernamental. Y al hablar de una improvisación gubernamental estoy diciendo falta de políticas criminales claras, definidas y políticas públicas que aterricen al tema de la solución de problemas carcelarios. Eso es el primer punto. El segundo punto, indudablemente, son la presencia de carteles internacionales que a través de megas bandas controlan los centros carcelarios que se han convertido en verdaderos santuarios del crimen organizado. Tercer elemento que es sumamente importante es la corrupción.
el nivel de corrupción es tan grande que no podemos decir que el Estado como tal controla los centros carcelarios o ejerce una soberanía sobre el espacio territorial de estos centros carcelarios. Estamos equivocados en eso, pues quienes controlan son las megabandas, quienes administran y quienes dirigen los centros carcelarios son esas estructuras delictivas que tienen un constante y permanente, diría yo, enfrentamiento entre sí, porque cada pabellón es considerado un santuario y cada santuario se lo defiende a sangre y fuego. Esto es lo que genera permanentemente estas fricciones por el control del espacio al interior del centro carcelario. Sí, Tomemos una referencia importante. Se dice que hay una cuestión de corrupción. No hemos hecho nada con relación al tema este. Se ha pedido al gobierno que hagan una reingeniería total del sistema carcelario, que es sumamente vital para poder reducir los niveles de violencia e inseguridad que existen. Pero claro. lamentablemente no se han hecho este tipo de acciones y seguimos en una, yo diría, vorágine permanente de inseguridad y de lo que es violencia. Hago la ronda a la inversa, continúo con Mario, ya le voy a dar la palabra a Saudia en unos minutos. Mario, entonces, con este panorama que usted y Saudia nos han explicado, además este es un tema que hemos venido cubriendo a lo largo de estos 2 años aquí en el debate de France 24, tal parece que el gobierno de Guillermo Lasso, y usted me aclarará, Mario, no tiene un plan de seguridad carcelaria diseñado o está en proceso de desarrollo o simplemente no existe dentro de la política de este gobierno darle prioridad a la seguridad carcelaria pese a estos hechos que se están desarrollando allí. Puede existir una política carcelaria, pero no se aplica como tal la política carcelaria. No hay un proceso de seguimiento y evaluación de la misma. Lo que sí no existe en el país es una política criminal, en donde todas las instituciones del Estado se orienten a reducir los niveles de violencia y criminalidad al interior de los centros carcelarios. Eso no existe al momento. Y al no existir tanto políticas públicas como políticas criminales, es sumamente difícil de que se puedan articular planes sectoriales y planes institucionales. Entonces, cada uno de los centros carcelarios actúa bajo una diferente dinámica para solucionar los problemas que están presentes ahí. Eso por un lado. Por otro lado, hay que decirlo, los niveles de directivos, si cabe el término manifestar así, que son los encargados de organizar y administrar los centros carcelarios, no son técnicos, no son seleccionados adecuadamente, y al no ser seleccionados adecuadamente, usted entra en un cierto tipo de designación, lo que llamamos acá en el país a dedo, o sea, designaciones en las cuales pues son cuotas políticas sin pensar que lo que se necesita verdaderamente en el sistema carcelario son técnicos como criminólogos, antropólogos, sociólogos, especialistas en negociación, especialistas en rehabilitación social, que verdaderamente vayan a contribuir a Claro. solucionar el tema. ¿Qué hemos hecho por parte del Estado? Hemos designado a policías y militares para que se hagan cargo de los centros carcelarios. Eso fue el peor error, porque no estamos preparados para eso, por un lado, y por otro lado, ¿qué es lo que ha dejado este tipo de selección? Cerca de 400 muertos, y el Estado tendrá que responder ante organismos internacionales y también ante la justicia nacional por esta irresponsabilidad, porque el artículo Sí, 201 de la Constitución es muy claro y dice específicamente que el Estado es el responsable por la vida y los derechos de los privados de libertad. Y al claro. no existir esta situación por parte del Estado, pues hay una deficiencia tremenda y estructural en el mismo. Claro, importante ese punto que deja Mario sobre la mesa. Le doy ahora la palabra a Saudia. Si tiene algo que complementar o decir o contradecir, Saudia, con respecto a lo que dice Mario, y le extiendo un poco la pregunta, y es tal vez lo que le preocupa a la comunidad internacional, es porque el gobierno del presidente Lasso no logra atender esta crisis carcelaria que, como vemos y como hemos tratado en este programa, tiene ramificaciones que van hacia el narcotráfico, hacia la delincuencia común y otro tipo de aristas. No es solamente la violencia por el hacinamiento, sino que esto tiene diferentes puntos clave que se unifican en esa crisis carcelaria.
Es que tanto como dijo Mario, como al principio yo en la intervención que dice, este es un problema que el reflejo de lo que pasa en las cárceles es lo que está pasando en el país en general. No hay una política de seguridad en el país. Se ha dicho que se va a anunciar en los próximos días cuál va a ser esta política. Hay también por ahí un plan para hacer frente al tema del narcotráfico, algo parecido con lo que ocurrió en Colombia, con el Plan Colombia, que es aproximadamente por 5.000 millones, que es lo que se está diciendo, pero no se conoce en detalle qué es lo que está pensando realmente el gobierno hacer. Y sí es grave la situación, porque el control de las cárceles es bastante difícil, tomando en cuenta que son espacios que cada grupo criminal que maneja lo controla. Entonces, cuando entraron la comisión esta, lo que quería era justamente ver cómo la cárcel realmente era retomada, pero yo muchas veces me pregunto, ¿es retomada realmente o solo mantiene cierta tranquilidad y cierta paz al interior? Porque esta guerra de bandas empezó hace mucho tiempo, cuando se permitió que el narcotráfico entre como la manera como ha entrado. Entonces, el gobierno lo que tiene que hacer es primero presentar una política clara alrededor, qué es lo que está pensando hacer, cómo lo va a afrontar, pero esa es la parte que no la hace. Entonces, esto se convierte en un apaguemos el incendio. La semana pasada fueron 14 personas muertas, si es que no me equivoco en la cifra, y varios heridos, y no pasa más. O sea, lo que se trata es de contener. Es una cuestión reactiva, pero no hay nada propositivo. Yo hasta ahora no lo veo y el gobierno lleva más de un año en funciones. No hay nada preventivo para hacer frente a esta situación. Saudia, continúo con usted. También llama mucho la atención las constantes críticas que ha habido en diferentes medios de comunicación y también a través de las redes sociales sobre el desproporcionado uso de la fuerza que hubo, sobre todo con los hechos en la cárcel de Cotopaxi y en la penitenciaría del Litoral, en donde vimos a las fuerzas del orden ecuatorianas también casi que reprimiendo la presencia de los familiares que estaban allí pidiendo información por sus familiares que están detenidos, que están privados de su libertad, y esto quedó en evidencia en las redes sociales. Aquí también hay llamado de atención para el gobierno y para las fuerzas del orden, y como usted dice, como no hay nada preventivo, simplemente reactivo y se está abusando del uso de la fuerza. Es que cuando no hay información, la gente entra en desesperación. Con tantos muertos que han habido en el Ecuador por el tema de las cárceles, que se escuche o que se empiece a escuchar en la red social, en Twitter sobre todo, que hay problemas en tal centro penitenciario, la gente entra en pánico porque son sus familias. Hay muchos de los fallecidos que ni siquiera estaban o eran miembros de las bandas que están en una constante guerra, sino que son personas que están ahí detenidas ahí y están en la mitad. Porque si logran mantenerse por fuera de los grupos está bien, porque también dentro de la cárcel hay un tema de extorsión constante. Entonces, cuando entra la policía y entran los militares es para tratar de contener, porque uno también puede ver o se ha visto en algunos motines que están disparando desde los techos. Entonces hay todo un cruce ahí de cosas y ese es el tema de cómo se está también manejando la parte comunicativa en todo este tema de las crisis que se producen en las cárceles. Sí, ya le voy a preguntar por ese tema, Saudia, dejémoslo sobre la mesa, el cubrimiento que le están dando los medios de comunicación, la censura a la información y también cómo están tratando a los medios de comunicación por cubrir este tema. Ya vamos a hablar de ese tema. Paso a preguntarle a Mario sobre este uso de la fuerza por parte de las fuerzas del orden ecuatorianas, muy criticado y se vuelve como otro frente de crítica para el gobierno también. Claramente no es la forma de responder a este tipo de crisis que se dan en las cárceles en Ecuador. El gobierno está actuando de una manera que le va a jugar en contra. Indudablemente, yo he manifestado públicamente que un pie de fuerza excesivo para un control en estos espacios cerrados es sumamente peligroso. Y también hay que ser muy consciente de que el nivel de violencia, de organización, de equipamiento y de armamento que tienen estas estructuras delictivas al interior de los centros carcelarios le obliga al Estado a emplear una mayor dinámica de fuerza para poder controlar esto. De no hacer el Estado este empleo de fuerza, yo diría en algunos casos excesiva, pues lo que tendríamos allá sería una masacre mucho más grande. Fíjese que acá estamos hablando nosotros de revueltas y amotinamientos en los que existen descuartizados, existen personas decapitadas, incineradas, donde los pedazos de cuerpos están regados por todas partes. Entonces, la policía y los órganos de seguridad del Estado no pueden quedarse al margen, tienen necesariamente que intervenir para evitar que esa masacre se incremente
en el contexto del centro carcelario. Que a veces tendrá que emplearse la fuerza, sí, tienen que emplear la fuerza porque las agresiones que reciben desde el otro lado, me refiero yo desde los privados de libertad, no es que les reciban allá con flores, les reciben con fusil, con lanzagranadas, con explosivos y recientemente en el intento de ingreso de la fuerza a uno de los recintos penitenciarios para poder controlar esto, hubieron 6 policías heridos y algunos de gravedad. Ninguno de las otras personas de los privados de libertad estuvieron heridos, pero esa es la dinámica que se maneja Sí. en un centro carcelario en donde el Estado no tiene el control. Y lo que trata de hacer el Estado, lo que decía el presidente de la República en algún caso, vamos a tratar de recuperar la soberanía del centro carcelario. Eso quiere decir que Sí. el Estado está reconociendo públicamente de que no tiene el control en el centro carcelario. Y una muestra palpable de eso es lo que pasó hace unos 15 días atrás en la penitenciaría del Litoral, en donde se celebra un cumpleaños de uno de los capos de esta organización o de los dirigentes de las megabandas, con juegos pirotécnicos, un sinnúmero de cosas, de juegos artificiales, que justamente son completamente prohibidos. Eso quiere Claro. decir que no hay control del Estado y el Estado no administra ese centro carcelario. Quien administra Sí. directamente, pues son las megabandas y los microcarteles que están ahí enquistados directamente en estos espacios territoriales. Relacionado con eso que usted dice, Mario, un grupo pro derechos humanos emitió un informe muy crítico hacia el gobierno ecuatoriano en el que dice que ninguna de las masacres carcelarias que han tenido lugar en Ecuador desde el 2020 ha existido una recuperación del control total de las prisiones por parte del Estado. Es decir, esto, aparte de la situación que se presenta allí por la territorialidad entre las diferentes bandas delincuenciales y grupos del narcotráfico, esto sigue siendo una olla a presión a punto de estallar, en donde el Estado tampoco va a poder dar un tipo de respuesta adecuada. No ha logrado ni siquiera recuperar el control en esas cárceles que usted está mencionando también. Ahí, ¿cuál puede ser el primer paso? ¿Qué puede hacer el gobierno para recuperar ese control? Básicamente hay varias estrategias que tendría que aplicar el Estado inmediatamente. Primero, es una decisión política para una reingeniería total del sistema carcelario. A corto plazo voy a dar algunas recomendaciones. Tiene que manejar una política criminal real que permita atender las necesidades de ese recinto carcelario. Que la Policía Nacional sea la que tome el control del centro carcelario, porque lo que tenemos acá es que hay 4 instituciones que están dentro de los centros carcelarios y cada una de ellos le entrega la responsabilidad a la otra y nadie se hace responsable. Tiene que haber una sola institución. Implementación de control tecnológico en cada pabellón. Incremento presupuestario, que no lo disponen al momento, más bien hay una reducción de ese incremento presupuestario. A mediano plazo, ¿qué tiene que hacerse? Erradicación de la corrupción, reactivación de las escuelas de formación de guías penitenciarios, nuevo contingente de guías con formación, equipamiento, armamento y salarios adecuados de acuerdo a su función y responsabilidad. Y, por otro lado, a largo plazo, tiene necesariamente que pensarse en lo que se llama la privatización carcelaria, como una Sí. alternativa ante el fracaso del gobierno en el control y la administración de los centros carcelarios. Saudia, su opinión, ¿la privatización es una forma para poder salir de esta espiral de violencia allí en Ecuador? Y luego continúo con usted para hablar del tema informativo y del trato a la prensa allí en Ecuador sobre este tema. Ok, puede ser una salida, ¿no? De hecho, cualquier cosa que dé una alternativa para el control de las cárceles es sumamente importante porque como país no podemos estar cada un mes máximo, ya hay matanzas y no hay una decisión ahí clara de cómo afrontar el problema.
está súper diagnosticado. Lo que falta ahí es decisiones y claridad en esas decisiones para saber hacia dónde va a ir el tema concreto de cárceles, que, como repito, debe estar anclado al resto del tema de cómo manejar la seguridad del país, porque no vamos a solventar solamente una patita cuando algunos de los líderes de las bandas estas están allá adentro y siguen manejando el negocio por allá afuera. Entonces eso toca es pensarlo de una manera integral y a ir tomando acciones en el corto plazo. En cuanto al tema del manejo informativo, también ha habido muchas críticas porque periodistas y también incluso activistas de los derechos humanos denunciaron que cuando estaban allí cubriendo los hechos en la cárcel del Litoral en Guayas, hubo golpes, hubo amenazas por parte de las personas que estaban custodiando la periferia del centro penitenciario. El cubrimiento de este tema, ¿es fácil el acceso a la información? ¿El gobierno esconde información precisamente porque esta es una crisis que ha venido constante desde que el presidente Lasso llegó a la presidencia y es poco, como lo estamos analizando acá, lo que se hace para poder mitigar el impacto de esta crisis? El cubrimiento de este tema, Saudia, ¿es complicado para los periodistas? A ver, es complicado, pero también creo que como periodistas debemos tomar en cuenta ciertos lineamientos que debemos respetar. No estamos ahí cubriendo una manifestación que puede ser violenta, pero no llega a los grados de violencia que hay dentro de las cárceles, porque Mario ya les comentó, ahí se encuentra gente decapitada, descuartizada. Entonces, lo que yo entiendo es que si a uno le están pidiendo que no pase, pues hay que pasar. Ahora, de ahí que vayan al golpe ya hay un paso muy grande y eso sí no es adecuado. Pero no entiendo, aquí en el país hay el 911 que supuestamente debe concentrar la información y ahí es cuando uno dice qué es lo que está pasando, porque esto es una emergencia. Y claro, la prensa obviamente corremos al lugar de los hechos para tener nuestra propia versión, pero tenemos que también de alguna manera ir trabajando en colaboración. Cuando acá ha habido momentos críticos, siempre ha habido como una línea, ¿no? Que uno dice, bueno, está bien, hasta aquí no voy a cruzar, pero ya en esto tenemos que ir pensándolo y pensándolo un poco mejor. Entonces, yo creo que ahí el gobierno tiene que mejorar la entrega de información y que sea información de calidad, no solo una simple declaración. Y la prensa obviamente tiene derecho a acercarse, pero también tiene que entender que hay momentos en que uno no puede cruzar porque es demasiado violento o demasiado inseguro. El país no tiene esa cultura de ese tipo de coberturas porque es la primera vez que nos pasa. Entonces, yo también creo que por ahí vamos a tener que ir aprendiendo de a poco de ambos lados para ver cómo vamos mejorando el tema de la información. Claro. Mario, ¿qué hay del tema de la infraestructura? Yo daba el dato al inicio del programa que el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad tiene cerca de 36 cárceles en todo el territorio ecuatoriano. La infraestructura es deficiente, ya hablamos del hacinamiento, ya lo vamos a hablar más adelante, pero ¿qué hay de la infraestructura? ¿Qué necesidades tiene Ecuador en cuanto a la infraestructura carcelaria? Primero, una corrección, son 53 recintos carcelarios distribuidos en todo el territorio nacional. 3 de estos son cárceles regionales, en donde pues se han dado principalmente las más importantes masacres a nivel nacional. Y consideremos que estas cárceles regionales, la una ubicada en la provincia del Guayas, la otra en Cotopaxi y la otra en la provincia de la Suay. Estas cárceles pues fueron construidas con el propósito de reducir los niveles de hacinamiento, pero no se consideró posteriormente que esto más bien amplió la cantidad de detenciones, porque comenzamos a detener a personas y en eso la justicia también tiene una responsabilidad inmensa en este país, porque la justicia comenzó a ver ese como un negocio mediante el cual se colocaba a personas sin sentencia ejecutoriada, contradiciendo lo que dice la norma constitucional en el artículo 203, que dice claramente que no puede estar ahí en el recinto carcelario ninguna persona que no tenga sentencia ejecutoriada. En el país existe al momento cerca de 16,000 personas que están allá sin sentencia ejecutoriada, contraviniendo la normativa legal constitucional. Por lo tanto, ¿por qué están ahí? Porque no tienen el dinero para pagar a jueces y fiscales para poder salir en libertad. Esa es una realidad y gran parte de los muertos son estas personas que están cruzadas entre el juego disperso de megabandas o bandas y
pues terminan siendo víctimas de las mismas. Eso es lo que sucede ahí al interior de los centros carcelarios. Pero por otro lado también es importante manifestar y decir que estos centros carcelarios no tienen en sí una visión que les permita orientarse hacia lo que son la reinserción social. Y esto pues es gravísimo porque cada uno de los centros en su pabellón, en la parte frontal de ingreso a cada uno de estos centros carcelarios, dice Centro de Rehabilitación Social, que no existe rehabilitación social en este país y nadie puede decir que verdaderamente exista. Sí. Ahí por eso es lo que tenemos una reincidencia. Las personas que logran salir después de cumplir su condena reinciden en un 70%, regresan nuevamente a los centros carcelarios y hay una estigmatización social. Entonces es sumamente difícil que esa persona que sale del centro carcelario pueda reinsertarse en la sociedad. Claro. Eso por un lado. Por otro lado, también es interesante manifestar lo siguiente, que al momento los centros carcelarios necesitan mayor recurso, mayor tecnología para poder blindar en cierta forma las diferentes vulnerabilidades y debilidades que tienen. No tienen sistemas de seguridad apropiados para proteger de pabellón a pabellón. Existe un candado pequeño que no lo tienen ni los mismos guardias, ni la policía. Las llaves me refiero yo, ni tampoco Mario. Los señores del SNAI. Quien tiene la llave de la puerta de cada uno de los pabellones son cada uno de los detenidos de ese pabellón. Entonces, ¿de qué seguridad hablamos? Sí. Necesitan sistemas de inhibidores, necesitan sistemas de cámaras. Todos estos componentes que estoy diciendo yo han sido destruidos o han sido eliminados, Mario. Y no existen en la realidad. Ahí añadimos entonces, Saudia, dos puntos importantes para entender esta crisis. Uno, la justicia es ineficiente, la impunidad y también los programas de reinserción. ¿Qué más se puede decir sobre principalmente estos temas de reinserción social? El gobierno tampoco ha logrado ser efectivo en este tipo de programas. ¿Qué piensa usted? Sí, el tema de la reinserción es realmente difícil. La gente no es que sale de la cárcel y puede conseguir un trabajo más allá de la crisis económica y falta de empleo que hay en el país, pero hay un tema adicional que creo que hay que toparlo insistentemente, que es el tema de la corrupción, ¿no? No solamente es un tema de impunidad, sino también hay un tema de corrupción muy fuerte, no solo dentro de las cárceles, sino en diferentes estamentos del Estado, lo cual hace que esta impunidad sea cada vez más grave y más grande. Y el tema de rehabilitación, para devolverme a su pregunta, creo que no hay cosas muy pequeñas o creo que son de mucho esfuerzo de alguno de los internos que por ahí trata de de estudiar algo, de aprender algún oficio para ver qué es lo que puede hacer, porque recordemos que dentro de las cárceles también ellos pagan por su propia seguridad y tienen a sus familias por fuera que tienen que conseguir dinero para mantenerse y también para pagar por la seguridad de sus seres queridos en algunos espacios que están tomados por estas bandas. De la justicia entonces destacábamos esta impunidad que es ineficiente y la corrupción que hay, Saudia, pero de acuerdo a algunos estudios que hicieron allí las autoridades en Ecuador y algunos organismos internacionales, dicen, y esto lo estaba mencionando Mario, lo tocó en una de sus intervenciones, hay un abuso por parte de la justicia ecuatoriana en cuanto a la prisión preventiva. Que es un mecanismo utilizado para tener a la persona bajo custodia antes de ir a un proceso judicial, pero esto ha saturado claramente las prisiones. Aquí hay una mala interpretación de la justicia, es como dice Mario, simplemente un negocio, que es mejor tener a las personas detenidas en prisión preventiva que darle otro tipo de beneficios antes de hacer frente a la justicia, o esto es simplemente otro ejemplo más de la corrupción ecuatoriana. Hay un abuso en la cuestión de esta medida específica que es la orden de detención, ¿no? Pero ahora también es que tenemos cada caso aquí en el país, o sea, gente con grilletes que han estado por entrar a juicio se han escapado, han dañado los grilletes. Entonces yo creo que ahí también hace falta un trabajo mucho más efectivo de la justicia en el sentido de determinar quiénes son los que realmente pudieran fugarse y quiénes sí se pueden defender en libertad. Entonces sí, hay un tema
de falta de garantías, de falta de gestión. Obviamente todo esto le compete a la justicia y también a las personas que hacen la investigación, o sea, la fiscalía, que es la que va armando los casos que permiten que los jueces tomen ciertas decisiones. Entonces yo no podría descartar tampoco que hay este tema de corrupción de por medio, que puede haberlo, pero también es un tema de ineficiencia. Claro. Y Mario, su opinión sobre el tema de la corrupción y la ineficacia de la justicia, pero hagamos énfasis en el tema de la corrupción. ¿Qué tan permeado está el sistema por la corrupción, por comprar a los jueces, por estos grupos delincuenciales que se apoderan de estos centros reclusorios? Básicamente, el crimen organizado trata de penetrar las estructuras gubernamentales, las estructuras de control, las estructuras judiciales y también las estructuras sociales. Pero en los centros carcelarios, cada uno de estos elementos lo que trata es de cooptar rápidamente a los administradores de los centros carcelarios, comprar a los guías de los centros carcelarios, comprar el primer círculo, que es el de ingreso hacia el centro carcelario, que está controlado por la Policía Nacional. Todos estos elementos, directa o indirectamente, trabajan o colaboran con el crimen organizado y con las megabandas que están ahí. Si no, la pregunta que nos podemos hacer todos es, ¿por qué ingresan permanentemente armamento al interior del centro carcelario? Los señores del SNAI, que son los que administran el centro carcelario, ¿les culpan a quiénes? A los guías penitenciarios, y los guías penitenciarios les culpan a la Policía Nacional. Evidencias concretas. Hace una semana atrás, miembros de la Policía Nacional con el servicio activo, llevando en su chaleco munición para entregar al interior a los delincuentes que estaban al interior del centro carcelario. Armamentos que ingresan por todo lado, vulnerando todos los filtros. Entonces, existe verdaderamente un nivel de corrupción sumamente alto y elevado. Sí. A tal punto que, como decía yo inicialmente en esta entrevista, no hay un control. Quienes administran y quienes controlan el centro carcelario son estas organizaciones. Sí. Fíjese que en una Navidad ingresó allá un jacuzzi inmenso para que se bañen todos los privados de libertad. Entraron prostitutas, entraron allá droga, entró whisky, entró de todo. ¿Cómo entra eso? Eso no puede entrar si no hay una complicidad directa de los funcionarios y de los miembros de esta organización. Claro. Saudia, lo más paradójico es que estos días complicados para el sistema carcelario ecuatoriano, los hechos recientes en la cárcel de Cotopaxi y del Litoral, llegan solamente días después de una visita del vicepresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que también es relator para las personas privadas de la libertad, el señor Estuardo Ralón, y destacó en su informe, después de visitar las cárceles ecuatorianas, los avances en la reducción en el hacinamiento en el sistema penitenciario ecuatoriano en líneas generales. ¿Es esto evidente o este señor vio desde la barrera lo que verdaderamente pasa al interior de las cárceles ecuatorianas? ¿Cuál es su opinión? Puede que haya sido una visión que tuvo del momento, porque hasta antes de la nueva masacre parecería, o sea, por lo menos esa era como la imagen que había, de que ya estaban las cosas más tranquilas, pero siempre estamos en una cuestión reactiva. Entonces, después viene lo que se está conteniendo ahí y que es como una olla de presión, que cualquier momento eso va a explotar y va a explotar muy mal. Si ya ha estado bastante malo, yo creo que va a ponerse peor. Y en el tema del hacinamiento, sí, puede que hayan movido a algunos presos, porque de hecho lo han movido. Hay algunos que incluso pidieron, y después de lo último que pasó en Cotopaxi, se movilizó a algunos detenidos, sobre todo a Santo Domingo, de los Áchilas. Entonces, claro, se está haciendo un censo, entonces dicen, bueno, sí, se está trabajando en el tema del hacinamiento, pero el hacinamiento es solo uno de los problemas que hay adentro. El problema mayor es el tema de cómo se les rehabilita y que no hay control por parte del Estado dentro de las cárceles. Me queda un minuto para finalizar el programa. Mario, rápidamente su conclusión, lo que va a pasar en los próximos días. ¿El presidente tomará decisiones contundentes frente a esto o lo dejará pasar como otro episodio más y veremos otro motín en cuestión de semanas, días, meses? Rápidamente, por favor, muy puntual. El presidente de la República no va a tomar ninguna acción porque el Estado está básicamente paralizado y es un Estado reactivo. ¿Qué es lo que va a pasar de aquí a corto plazo?
se va a irradiar esta crisis carcelaria, va a generarse una metástasis de violencia Sí, en los otros centros carcelarios que ya comenzó con sí, algunos Mario. de ellos en esta semana. Saudia, rápidamente su conclusión para el cierre del programa. Bueno, que si el gobierno no toma ninguna decisión, nos tenemos que ir preparando para una situación mucho más complicada, no solo a nivel de las cárceles, sino a nivel de la seguridad en todo el país. A Saudia y a Mario les agradezco mucho por haber estado con nosotros hoy, haber hecho ese análisis para la audiencia de France 24. En nombre del equipo técnico les agradecemos su sintonía. La producción del programa estuvo a cargo de Laura Garzón y la producción de invitados a cargo de Tania Herrera. Muchas gracias y sigan con France 24.